Buenos días, hermanos. Contentos otra vez de estar aquí y para empezar un nuevo libro. La clase de hoy va a tratar de la introducción al libro de Lucas, que es el evangelio que vamos a estudiar en este periodo. Y esta clase, esta introducción, va a estar a cargo del pastor Oscar G. Vaqueiro, que nos va no solamente a dar la introducción a Lucas, sino nos va a situar al evangelio de Lucas con los otros evangelios. Entonces vamos a estar muy atentos, va a ser una clase muy interesante. Pastor Vaqueiro, por favor. Gracias, hermana Irina. Hermanos, esto que en el pizarrón se va a quedar para los que después o ustedes mismos quieran anotar. Yo lo voy a explicar. Tengo el privilegio de hacer la introducción de Lucas como en un panorama contextual, o sea, un contexto amplio. Porque entrar así de sopetón a Lucas no entenderíamos. Entonces, partiendo de la pregunta, ¿por qué escribieron los primeros cristianos? Pues escribieron porque obviamente estaban desapareciendo, estaban muriendo y no había nada para los que vinieran después. Pero antes de que se escribiera cualquier evangelio, se escribió el credo de los apóstoles. A más tardar el año 44, es decir, 11 años después de Jesús. 11 años después de Jesús es asesinado Santiago Zebedeo. Entonces, esa es la razón de dar esta fecha. Porque en el credo de los apóstoles se redacta con los 12 apóstoles. Los 12 sin Judas y con Matías. Nosotros no le tenemos mucho cariño al credo porque no sabemos todo esto, pero el credo no se escribió para que se rezara. Se escribió como un documento de fe y debe ser usado en nuestros cultos como afirmación de fe. Vamos a recordar, por ejemplo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo, Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fíjense qué interesante verbo, padeció. Es decir, hay políticos que en vez de bendecir a sus pueblos, los maldicen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Todo esto no tenemos objeción. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, el perdón la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la vida perdurable. No tenemos ninguna objeción para este documento, pero no es canónico. ¿Qué quiere decir canónico? Que la Iglesia lo haya incluido entre sus documentos como los evangelios. Sin embargo, sí se usa en las liturgias y entre los católicos como un rezo. Por eso nosotros le tenemos cierta aversión, pero está mal fundada. Es decir, el credo es un documento muy bueno. Cuando yo recibí esta iglesia en septiembre del 78, no sé si la señorita Pablo se acuerda, porque de los que estamos aquí era la única que estaba entonces. Los primeros 6 meses yo prediqué cada una de las expresiones del credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, etc. ¿Por qué? Porque había que afirmar la fe. Ahora, en esta cosa están subrayados los nombres de los apóstoles. Cuando esto sucedió, tal vez
ya se había ido Tomás a la India. No lo dice la Biblia, pero sí está documentado que él fue a la India, a la región que se llama Malabar, la costa índica. Ahí hay una iglesia que se llama Martoma, es decir, la que fundó Tomás. También algunos mexicanos muy nacionalistas lo identificaron como Quetzalcóatl, o sea, el extranjero que vino a predicar aquí. Uno de los que defendió esa tesis es Fray Servando Teresa, referidos a Tomás. Bueno, eso es todo el primer renglón. Yo puedo hacer una pausa en el momento que ustedes necesiten alguna explicación o tengan alguna pregunta. Entonces, ya escrito el credo, todavía no es suficiente, porque el credo no menciona ni siquiera la palabra evangelio. Y aquí quiero poner un énfasis: no hay 4 evangelios, hay un solo evangelio. Más decimos el evangelio de Mateo, el evangelio es uno solo. Y en los editores, para explicar eso, le ponen en nuestras Biblias el evangelio según Mateo. Es decir, el evangelio es uno, pero lo narran 4 personas distintas. Ahora, hasta tiempos del siglo XIX, todos estuvieron de acuerdo en que Mateo era el primero que había escrito, pero estudiosos posteriores encontraron que no, que el primero que escribe es Marcos. Ahora, Marcos no es apóstol. Aquí está una cosa muy importante. Dios no nada más va a usar a los que tienen título, va a usar al que quiere. Entonces, el primero en escribir es Marcos. Ahora, el Evangelio según Marcos es el más corto. Solo tiene 16 capítulos. Pero su entrada es la más teológica. No sé si ustedes se acuerdan cómo comienza. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En una línea dijo todo. Ahora, para Marcos, el Evangelio no es un anuncio, porque la palabra Evangelio quiere decir buena nueva. El Evangelio no es un anuncio, el Evangelio es una persona. ¿Qué persona? Jesús. Creo que esto es muy interesante y convendría que lo anotara. Para Marcos, el Evangelio no es el anuncio, es la persona. ¿Sí? Bueno, ahora, aquí nos tenemos que valer de otras informaciones ya fuera de la Biblia, porque en la Biblia no nos va a decir dónde acabaron todos los apóstoles. Y aunque Marcos no es apóstol, es muy importante, y según las historias, él se fue a Egipto y murió en Egipto, y después sus restos fueron llevados a Venecia. Por eso, si ustedes conocen cuestiones de turismo, sabrán que hay una gran catedral en Venecia, la de San Marcos, donde están supuestamente los restos de él. Bueno, entonces, este es Marcos, pero no es apóstol. Después viene Mateo. ¿Cómo comienza Mateo? Pues en una forma nada teológica. Libro de la generación de Jesucristo. Y nos da 42 generaciones de Jesús a Adán. Las 42 generaciones son fríamente calculadas, es decir, entre Adán y Jesús no hay 42 generaciones, hay miles de años, ¿verdad? Pero él las acomoda porque él quiere. Otra cosa que no dije de Marcos. Marcos escribe para los no cristianos.
Por eso su evangelio es un evangelio muy ágil. No va a entrar en profundidades. Por ejemplo, Marcos no menciona el nacimiento. Ya menciona a Jesús, un hombre hecho y derecho, que se lanza de inmediato a proclamar el evangelio. Pero Mateo está escribiendo pensando en judíos. Y para los judíos es muy importante la genealogía. Entonces tiene que decir, este Jesús, ¿quién es? ¿De dónde procede? Bueno, según las historias no bíblicas, Mateo fue a morir a Etiopía como misionero. Todo esto no lo dice la Biblia porque no es su propósito. Ahora, ya históricamente en los templos hay unos símbolos respecto a los autores del Evangelio. Y a Marcos le asignaron el león. ¿Por qué el león? Porque Jesús es el león de la tribu de Judá. Ahora, hablando de Marcos, ¿cómo lo hizo Marcos si él no era apóstol, si él no fue discípulo? Saber todo lo que sabía, pues porque era el secretario de Pedro, el apóstol. Y Pedro le estuvo transmitiendo la información que él va a poner en su relato evangélico. A Etiopía le ponen en yo puse unas ojivas, porque generalmente aparecen en ojivas, un hombre. Porque para Mateo lo importante era que Jesús era un judío, un varón judío. Entonces, después viene Lucas. Lucas tampoco está subrayado porque tampoco es apóstol, ni fue discípulo. Pero Lucas, si ustedes se acuerdan, comienza su evangelio diciendo, habiendo otros ya intentado, él va a hacer su propia investigación. Ahora, Lucas es sirio de nacimiento, pero es griego de cultura. Y además tiene la profesión de ser médico. Pero él ya no dependió de un apóstol. Él se fue a investigar y él es el autor, vamos a decir, más técnico del relato del Evangelio, porque él sí conoce, él sabe de esas cosas. Entonces, que se metió a investigar hasta el origen estas cosas. Por cierto, como una curiosidad lingüística, la palabra historia viene del griego íster. Íster es la matriz. Entonces, las mujeres pueden tener histeria, pero no los hombres. Solamente ellas pueden ser histéricas. Entonces, él se fue hasta el origen, íster. Entonces, este evangelio es el más grande, este es el segundo en tamaño y este es el más chico. Y los que hicieron las ojivas simbólicas le ponen a Lucas la figura de un toro. A mí no me convence mucho, pero dicen que Lucas empieza con la pareja de Elizabeth y Zacarías que ofrecían sacrificio. Y el sacrificado único y con valor eterno es Jesús. Hay muchos sacrificados antes y después, pero el único es Él. Sin embargo, a mí me convence más cuando dice el Evangelio que Él es nuestro compañero de yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros. Es decir, un yugo tiene dos
dos componentes. En el caso nuestro, de un lado estoy yo y del otro está Jesús. Es mi compañero de tiro. Yo lo entendería así, pero estoy diciéndoles cómo está históricamente tratado. Y finalmente, Juan sí es apóstol, pero escribe hasta el año 90. Entonces, aquí hay cosas muy interesantes. Dios utiliza a los viejos con cierta preferencia. Y vamos a recordar. El primer viejo al que Dios llama, se llama Noé. ¿Y cuántos años tiene Noé cuando lo invita Dios a un desafío, a un ministerio? 500 años, como se contaran, son muchos. Es el primer viejo al que Dios llama. Y ese viejo a los 500 años engendra un trío, es decir, yo creo que fueron triates. Sem, Cam y Jafet. Ahora, los hijos de él se van a casar no hasta los 500, se casan mucho más jóvenes porque cuando viene el diluvio en el 600 ellos ya están casados, obviamente. Y luego va a llamar a otro viejo, Abraham. ¿Cuántos años tiene Abraham? 75. Y luego va a llamar a otro viejo, a Moisés. ¿Cuántos años tiene Moisés según el relato bíblico? 80. Y ya a los 80 años como que no estamos para empezar algo, ¿no? Pero Moisés empieza a los 80. Eso nada más como una cosa interesante. Ahora, sabemos que Juan murió en Turquía, que en la Biblia se le llama Asia Menor, pero en la geografía contemporánea es Turquía. Y su símbolo es el águila. ¿Por qué el águila? Porque el águila se lanza a las alturas y tiene una mirada profunda. Por ejemplo, cuando se escribe la Biblia no se conocen los cóndores de Sudamérica, que son más grandes que las águilas. Un cóndor puede estar a 3000 metros de altura y alcanza a ver abajo un borrego. Y se lanza directamente sobre el borrego y lo perfora y se lo come. Entonces, de Juan podemos decir altura y profundidad combinadas. Y podríamos agregar también aquí edad. Entonces, ¿qué ventaja tiene un viejo sobre los no viejos? Pues que ha vivido mucho. Y que porque ha vivido mucho, tiene mucho que conserva y que puede compartir. Ahora, por ejemplo, en el caso de Noé, pues su ministerio es para un año más o menos, entre que llueve y todo lo demás. En el caso de Abraham, pues fue para unos 50 años, entre que tiene su hijo primero legítimo, etc. En el caso de Moisés, por 40 años. Vamos a pensar en términos de las conferencias metodistas. ¿Qué pastor aguantaría 40 años de un nombramiento? Pues ninguno. Ni él aguantaría el nombramiento, ni las iglesias aguantarían a un pastor 40 años. Por eso Moisés tiene tantas dificultades con sus seguidores, ¿verdad? No porque él fuera tirano, sino simplemente porque el tiempo no favorece permanencias tan largas. Bueno, entonces, hermanos, es un solo evangelio, no son 4. Pero aquí sería interesante
pensar por qué son 4. Cuatro en la numerología general significa la totalidad. Por ejemplo, ¿cuántas estaciones tiene un año? 4. ¿Cuántos son los puntos cardinales? 4. ¿Cuántas son las operaciones matemáticas fundamentales? 4. ¿Cuáles eran los elementos conocidos en la antigüedad? Eran 4. Entonces, por eso el 4 significa la totalidad. Y Dios permite que su evangelio único tenga 4 presentaciones, porque quiere decir es para todos. Lo que no dijo uno, lo va a decir el otro. Ahora, de esos 4, 3 son llamados sinópticos. Sinóptico es una voz griega. Sin quiere decir con. Optos son los ojos. Entonces, Marcos, Mateo y Lucas tienen un solo punto de vista. Por eso son sinópticos. Pero Juan es el rebelde. Juan no va a seguir ese pensamiento. Como decimos, por viejo, por apóstol. Juan tiene muchas cosas. Es el único de los apóstoles y escritores bíblicos que va a dar definiciones. Ninguno otro se atreve a dar definiciones. ¿Se acuerdan que dice quién es Dios o qué es Dios? Y lo dice de maneras diferentes. Y dice que es la condenación y dice que es la vida eterna. Y también dice que es el pecado. Pero el único que hace eso es Juan. Entonces Juan va a decir cosas que no dijeron los otros y va a repetir algunas que sí dijeron. Ahora, muchos prefieren al evangelizar el Evangelio de Juan. Pero vamos a acordarnos cómo comienza el Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era Dios. Y el Verbo era con Dios. Pues eso, para un lector simple y común, está difícil. Todos sabemos que hubo un principio, pero no sabemos qué es el Verbo. Y que ese Verbo era con Dios y era Dios al mismo tiempo, pues ya me puso telarañas en la mente. Entonces ya encontramos la diferencia desde el comienzo, lo que dice este, lo que dice este, lo que dice este y lo que dice este. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Para mí, para evangelizar, podría ser Marcos, porque él entra de lleno en el asunto. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y este Hijo de Dios salió predicando, decía, arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. Igual que su primo Juan, exactamente las mismas palabras. Y no va a detenerse tanto en los milagros, aunque sí narra milagros, pero la conjunción y conjunción copulativa aparece muchísimo en Marcos, porque va así, narrando una cosa tras otra, para darle agilidad al relato. Por eso él termina en 16 capítulos, lo que Mateo necesita 28. ¿Sí? Ahora, otra cosa muy importante es esta. Juan, por ejemplo, no menciona la Navidad. Para Juan no es importante la Natividad. Tampoco Marcos. Nada más Mateo y Lucas. Ahora, me gustaría que ustedes reaccionen. Yo estoy haciendo la presentación, el panorama amplio para que ustedes tengan oportunidad de reaccionar. Entonces, este es un evangelio único, o sea, no es sinóptico.
pero no contradice nada. Sin embargo, presenta relatos distintos en momentos. Ahora, Lucas es el más humano y para las feligresías, que generalmente la mayoría son mujeres, es el que le da el mejor lugar a la mujer, Lucas. Tal vez por no ser judío. Los judíos eran muy cerrados en cuestiones de hombre y mujer. Como él tiene una cultura griega, pues entonces va a darnos eso. Ahora, Lucas nos va a dar las mejores parábolas de Jesús. También nos dan parábolas Mateo, etcétera. Marcos casi no tiene parábolas, aunque sí menciona la de el sembrador, por ejemplo. Vamos a recordar algo de las parábolas de Lucas. Quizá la más emocionante es la del hijo pródigo, que todo el mundo la puede entender. Pero fíjense ustedes que el Señor es muy sabio porque las parábolas no mencionan nombres ni lugares, ni fechas, son abiertas. Un hombre tenía 2 hijos. Cualquier hombre puede tener 2 hijos, ¿no? ¿Dónde? Donde sea. ¿Cuándo? Cuando sea. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dice: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Eso también puede suceder, que los hijos están que se pelan porque les den la herencia. Ojalá que los papás se vayan pronto, pero si no se van pronto, pues que suelten la pasta, ¿no? Y luego viene la relación y les repartió la herencia. Fíjense que ahí hay una S que generalmente no lo leemos, y les repartió. Es decir, al menor le dio lo que pedía y al otro, aunque no lo pedía, también se lo dio. Para quitarse de una vez, aquí encontramos una gran enseñanza. Si no quieren tener problemas cuando se vayan, repartan antes. Porque tan pronto desaparezcan, se levanta la gresca. Aunque no sea gran cosa, aunque sea un cucurucho el que es la herencia. Y luego ese hijo, Jesús también hay que advertir, Jesús no les puso nombre a las parábolas. ¿Quiénes le pusieron el nombre? Los editores. Pero no es bíblico, es decir, en ninguna parte está exigido que ese sea el hijo pródigo. Y a lo que es más, está mal puesto el título, porque el pródigo es el papá. O sea, el generoso, el que le da, es el papá. El hijo es el derrochón. Bueno, pero siguiendo con esto, ese hijo va y malgasta la herencia. El hermano mayor va a decir cómo la gastó, pero la gastó. Y luego viene una sequía, ya nadie lo tolera porque ya no tiene nada y lo mandan a crear cerdos, que es la peor humillación para un judío. No hay cosa peor. Y un niño así, un popis, un hijo consentido, pues lo mandan al sótano. Y entonces, fíjense ustedes, que ya estando allí y queriendo comer lo que comen los cerdos, que eso es, bueno, humillante al máximo, volvió en sí. Dice el relato, volviendo en sí. Quiere decir que cuando pidió la herencia y cuando se fue y la gastó, estaba fuera de sí. Cuando vuelve en sí se da cuenta, pues de que la cosa es diferente. Y se dice a sí mismo: me levantaré, e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo.
pero hazme como uno de tus mayordomos, de tus empleados. Y el discurso que él tiene preparado, pues no lo va a usar, porque a la hora que se encuentran el padre y el hijo, el padre no le va a dar oportunidad. Discúlpate, no. Le echa sus brazos, lo besa y le da la bienvenida. Ahora imagínense cómo venía el muchachito, maloliente, mal vestido, hambriento. Pero el padre no necesita que le diga que se arrepiente, lo recibe. Y luego la segunda parte ya no la vamos a ocupar, la del hijo llamado bueno. O sea, a lo mejor el bueno resultó ser el malo, y el malo resultó ser el bueno. Y fíjense ustedes la manera en que Jesús maneja los elementos. Es admirable. Por eso Él es el Señor de las parábolas. Ahora, la palabra parábola es una palabra interesante. También es, en este caso, hebrea. Para es lanzar, no. Para es al lado, no es griego. Para es al lado y voleo es lanzar. Es decir, cuando se lanza algo, lleva una cosa con él. Eso es una parábola. También una parábola es una figura física. Pero aquí el punto es que el hijo pródigo, así llamado, es algo sentidamente humano. No hay persona que no lo entienda. Hagamos fiesta, porque mi hijo estaba perdido y es hallado. Mientras el padre dice eso, el hijo está enojado. El hijo que ya había heredado y que prácticamente era el dueño de todo, está enojado. Aquí también encontramos que Jesús no les va a hacer buen comentario a los religiosos que se cubren de religiosidad y desprecian a los que no lo son. Yo nunca te he pedido un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Y este? Bueno, pero el papá no va a usar tiempo en discutirle. La fiesta se hace y punto. Entonces, otro caso de Lucas que también vamos a ver en su momento es la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Es desgarrador. Por accidente Jesús pasa por un pueblo que se llama Naín. Y va a un cortejo fúnebre. El cortejo fúnebre es una viuda, el muerto es un joven varón y los acompañantes. La mujer no le pide nada a Jesús. Jesús se acerca, coge al joven, le devuelve la vida y se lo entrega a su mamá. No le dijo, a partir de ahora no faltas a las clases de Biblia. A partir de ahora te vas a bautizar. Para nada. A partir de ahora vas a tomar la comunión cada primer domingo del mes. Simplemente te devuelvo a tu madre porque esa pobre mujer todo lo que tiene es a ti. También eso lo puede entender cualquiera. Bueno, también es única de Lucas la parábola del buen samaritano, que es conocida universalmente. Y no la vamos a analizar más porque no le queremos tomar por adelantado a la hermana Irina su trabajo, ¿no? Pero aquí me voy a hacer un descanso para que ustedes pregunten, comenten, con la recomendación de que
procuremos siempre estar con la hermana, acompañándola. Ella se prepara mucho y no es justo cuando nosotros descuidamos esto. Ella se prepara mucho para cada domingo. Entonces es justo que estemos a tiempo y regularmente. Todos podemos tener razones de que nos enfermamos, salimos de la ciudad o X alguna vez, pero no va a ser lo de siempre, ¿verdad? Bueno, entonces ese es el contexto amplio de Lucas. ¿Quieren preguntar? ¿Quieren comentar algo? ¿Cuál es la razón histórica por la que se acomodó primero Mateo, o sea, en el orden en que se ordenó la Biblia, el libro? ¿Qué? ¿Cuál es la razón histórica en que Mateo se haya acomodado al principio en el Nuevo Testamento y después Marcos, sin el orden cronológico es diferente? Porque cuando la Biblia al fin, aquí entramos a otro punto, ¿cómo se forma el canon de la Biblia? Eso tardó mucho. Es decir, no fue saliendo cada libro y ya los fueron armando. No. Circularon mucho tiempo antes de. Pero todos creían que era importante establecer quién es Jesús. Y puesto que es judío, seguir la costumbre judía de dar su genealogía. Pero ya, ahorita, hermano, acciones posteriores demostraron que el primero que se escribió es Marcos. Pero eso ya es relativamente reciente. Hermana Silvia. Estoy tomando una clase de eclesiología y es más o menos esto. ¿Sí? ¿Qué es eclesiología? ¿Teología? Eclesiología. ¿Qué es eclesiología? Pues el estudio de la iglesia. Y eso viene marcado, ¿verdad? Sí. Es decir, todo este marco no lo podemos sacar de la pura lectura de Lucas. Tenemos que recurrir a otras fuentes. Como lo hizo el mismo Lucas. Él no escribe su evangelio hasta que ya hay otras dos fuentes escritas y hay otros recursos. Todavía vive mucha gente de la época de Lucas. Por ejemplo, se dice que Lucas recoge a María cuando queda viuda y sin hijos, y que la pintó y que vivió con ella hasta el fin. No hay manera de comprobarlo bíblicamente, pero es como se dice. Entonces, la iglesia, puesto que Jesús nada más lanzó las bases, se ve obligada a armar muchas cosas. Por ejemplo, Jesús nunca dijo cuál era el orden del culto que se iba a tener. Jamás dijo eso. Entonces las iglesias lo arman como sienten, quieren y pueden, ¿verdad? Tampoco habló de organización. El que recogió a María no fue Juan. ¿Qué? El que recogió a María no fue Juan. ¿Qué dije? Que fue Lucas. ¿Dije Lucas? Sí. Me equivoqué, es Juan. Es decir, pero Lucas sí la pintó, supuestamente. Es decir, todo cuadro que pudiera haber de María se atribuye a Lucas. Bueno, ¿alguien más? Yo quiero hacer un comentario. Las figuras que se les aplican a los apóstoles vienen del Antiguo Testamento, de las tribus de los hijos de Jacob. Sí. Y de ahí se toman esas figuras para los... Sí, pero eso lo hace la iglesia. La iglesia, sí. Y en los templos católicos o ortodoxos hay las ojivas con las figuras de los 4 evangelistas. ¿Sí me las pueden repetir? Porque no las apunté. Las figuras de cada evangelista. Bueno, las voy a repetir. Marcos es el león de la tribu de Judá. Mateo es un hombre. Lucas es un toro. Y Juan es una águila. ¿Sí? Hay una relación entre los evangelistas
Hay una relación entre los evangelistas y las figuras de los 4 seres vivientes en Apocalipsis, en Apocalipsis 4. No creo que, porque las figuras del Apocalipsis son de un éxtasis espiritual, no son históricos. Por ejemplo, las 4 bestias del Apocalipsis, ¿verdad? Pues no corresponden porque son unos caballos y demás cosas. No hay conexión hasta donde yo puedo entender. Y repito, hay que distinguir lo que es bíblico y lo que es eclesiástico o eclesiológico. Porque la gran pregunta es esta: ¿por qué escribieron? Bueno, ¿y por qué se hizo el credo de los apóstoles? Pues la necesidad de tener algo para los nuevos creyentes. Bueno, si me voy a hacer cristiano, ¿qué significa? Pues significa esto. El símbolo de Mateo dijo, es el hombre, es un hombre. Sí, es un ser humano, un varón, vaya. Porque para Mateo es muy importante este judío que se llamó Jesús. Ahora, cuando hablamos de Santiago Zebedeo, había dos Jacobos o Santiagos en el cuerpo apostólico, el hermano de Jesús y el hermano de Juan. El hermano de Jesús va a vivir mucho después, por lo menos hasta el año 50, en que preside el concilio de Jerusalén en el año 50. Él, el pastor de Jerusalén, es Santiago, el hermano de Jesús. O sea, el hermano de Jesús se llamaría Santiago Bar Joseph, es decir, hijo de José. Y el otro es Santiago Bar Jonah. No, Bar Zebedeo. Ahora, fuera del Evangelio, porque los opositores a la persona de Jesús dicen que a Jesús nada más se le menciona en los 4 relatos del Evangelio, pero no es cierto. En la época que estamos hablando, en el primer siglo, hubo un historiador judío que se llamó Josefo, que era judío, que nunca se convirtió a Cristo. Sin embargo, por lo menos 2 veces menciona a Jesús, hijo de José, el Mesías. Es decir, hay un documento fuera del relato evangélico que comprueba esto. Por otro lado, en el Corán se menciona también a Jesús. El Corán es el libro sagrado de los musulmanes. Nada más que ya en árabe el nombre de Jesús es Isa. No es Jesús, es Isa. Porque claro, de un idioma a otro cambia. Pero se menciona también allí. Entonces, la autenticidad de Jesús es histórica, totalmente. Pero el Corán se escribe muchísimo después. ¿El Corán? Sí. Sí, en el siglo VII. O sea, yo creo que es muchísimo de mayor peso histórico, pudiera ser de muchísimo mayor peso histórico el del historiador Josefo, claro, porque Josefo es del primer siglo también. Pero por si no fuera suficiente, también Mahoma, al escribir el Corán, menciona, y no una, sino muchas veces, a Jesús y a su mamá Miriam. Miriam es la forma, bueno, semítica de llamar a María, Miriam. O sea, el nombre Miriam y María es el mismo. Entonces sí, que hubo un tal Jesús, es cierto. Ahora, el credo también ayuda a eso, porque menciona, ya lo dijimos, el credo menciona a Pilatos, y Pilatos es un personaje histórico muy bien identificado. Inclusive, después de haber fracasado como político, él decide quitarse la vida en la isla de Malta o Chipre, por allá. Entonces, si el credo menciona padeció bajo el poder de Poncio Pilato, lo está metiendo a la historia.
Bueno, ¿algo más? Con eso ya estaríamos listos para meternos a Lucas. Pero insisto, vengan temprano. Es necesario tomar en cuenta. Insisto, la hermana Irina se prepara mucho. Y entonces merece que le demos nuestro apoyo. Bueno, de Lucas se han escrito libros. Por ejemplo, hay un libro que se llama El médico amado. Y es de tomarse en cuenta que él no es judío ni es apóstol. Sin embargo, el Señor lo va a usar. Y lo va a usar con poder, porque Lucas no se conforma con escribir el relato del Evangelio, sino también escribe los hechos de los apóstoles, que en griego nada más se llama praxis, es decir, en griego no se llama de los apóstoles, en griego se llama hechos, punto. Son los editores los que le ponen de los apóstoles, pero pues también hay otros no apóstoles que se mencionan ahí. O sea que las ediciones ya bíblicas que conocemos están cargadas de criterios para ir, porque el Antiguo Testamento primero y luego no tienen número de capítulos, número de versículos, no tienen nada de eso. Pero serían unos rollos enormes que no podríamos analizar. Entonces tuvieron que irles dando forma para como los conocemos. Y de Lucas no sabemos dónde murió, pero yo creo, lo último que sabemos de él es cuando estaba en Roma, junto con Pablo. O bien regresó a Siria a morir, o moriría en Roma, pero no sabemos dónde murió. Ahora, claro, el Evangelio no es para narrar la historia de personas, el Evangelio es para presentar a Jesús. Y ya si murió en tal parte o no murió, pues es secundario. Ahora, él mismo no iba a hablar de su muerte, pues él termina con los hechos y ya. Pero yo creo que Lucas era más o menos de la edad de Jesús, aunque no se conocieron, ni mucho menos, pero más o menos de la edad de Jesús. Bueno, ¿quiere que se diga algo más de Lucas? Que como autor, que nunca ha habido discusión de que es el auténtico autor. Bueno, él es el único, para usar términos contemporáneos, de los 4 relatores del Evangelio, el único universitario es Lucas. De Pedro se dice que era hombre sin letras, es decir, muy poco conocía. Y ya ustedes saben que meterse con el idioma tiene sus inconvenientes. Hay una ortodoxia del idioma peor que la ortodoxia teológica. ¿Por qué coma? ¿Por qué punto y coma? ¿Por qué signos de interrogación? ¿Por qué signos de admiración? Etcétera. Por ejemplo, si yo no le hubiera puesto aquí el acento, sería muy distinto. No es lo mismo por qué escribieron, sino por qué escribieron. El acento ya va a decir muchas cosas. Entonces, yo creo que el más académico de los 4 relatos es Lucas. El más profundo es Juan. El más judío es Mateo. El más gentil, vamos a decir, fuera del ámbito judío, es Marcos. Ahora, Marcos conoció a Jesús siendo un muchacho en la noche de su aparición. Él lo menciona, o se menciona en los Hechos. Es decir, que Marcos se levantó en el alborozo del prendimiento de Jesús, se levantó corriendo y se le cayó la sábana que llevaba, entonces quedó desnudo. Y por su desnudez se tuvo que regresar y ya no tuvo más contacto con Jesús que verlo a la distancia cuando lo aprendieron. Entonces es mucho más joven que Jesús. Probablemente tendría 15, 16 años cuando conoce a Jesús, que tiene 30 y algo.
También en la edad de Jesús, pues hay mucha discusión si fueron 33 o fueron 30 o si, como tenemos es decir, los números de nuestra historia, si realmente la era cristiana empezó en el año 1 o empezó en el 0 o empezó en el 4 o en el 7, no hay seguridad. Pero eso no es importante. Por ejemplo, ninguno de nosotros se acuerda cuándo nació. Y para acordarse de cuándo nació, tiene que referirse a documentos o a testimonios. ¿Verdad? José Vasconcelos presumía de una gran inteligencia y él decía que se acordaba de cuando había nacido. Bueno, pero un acordarse no es evidencia de fecha. No podía tener la idea de calendarios ni de nada. ¿Verdad? Entonces, con esta perspectiva, creo que vamos a aprovechar mucho más el Evangelio según Lucas. Y recuerden, es un solo Evangelio. Y de paso, ya por aprovechar los minutos que nos quedan, quiero hacer una diferencia entre el verbo evangelizar y proselitar. Evangelizar es darle la buena nueva al que no la conoce. Proselitar es sacar a una gente de una iglesia y meterla en otra. O sacarla de la calle y meterla a la iglesia. Y Jesús habló contra los prosélitos. Dijo, ay de ustedes, fariseos y judíos, que por hacer un prosélito son capaces de cruzar el mar. Pero cuando lo alcanzáis, lo hacéis doblemente hijo del infierno. Fíjense los juicios de Jesús. Entonces, evangelizar no es otra cosa, sino presentar a Jesús en el nombre del Padre y en el poder del Espíritu Santo. Eso es evangelizar. No, este era presbiteriano y ahora es bautista. Eso es proselitismo. O antes era católico y ahora es metodista. Bueno, hermana, ya le entrego su mallete para que cierre la clase. Le agradecemos al pastor Vaqueiro esta explicación amplia que nos ha dado, que nos sitúa en el terreno de los evangelios, según cada escritor, como él nos ha dicho, que nos hace ver esas diferencias que luego de repente no nos explicamos por qué uno dice una cosa y por qué otra. Bueno, ya estamos en el término de nuestra clase de escuela dominical. Les damos las gracias y para la próxima clase ya empezaremos con el estudio del Evangelio de Lucas, ¿verdad? En toda forma. Muchas gracias y que tengamos un buen día.